gracias por la invitación y a todos por escucharme. Como dijo Monse, voy a hablar de la enfermedad, de lo que pasa después de COVID, que son las secuelas COVID o síntomas de COVID. Y para empezar, pues voy a dar todas las palabras que se han usado para describir estos síntomas, signos, enfermedades o efectos que quedan o aparecen después de COVID agudo. Y ha sido un poco complicado porque cada autor o cada científico o cada país usa diferente terminología y entonces hay mucha confusión si es lo mismo, si nos referimos a lo mismo o no. Y también es muy confuso porque a cada persona se le presenta de una manera diferente. Entonces hay personas que tienen COVID y siguen con los mismos síntomas, persisten el tiempo los mismos síntomas. Hay otros que tienen COVID y agudo, muy leve o muy moderado, y después de unas semanas empiezan a tener otros síntomas. O hay personas que tenían unas enfermedades que no estaban molestándolos, les da COVID y se les vuelve a activar y entonces empiezan a tener problemas. Entonces, aquí en Estados Unidos se conoce como PASC, que es las secuelas después del COVID, post-acute COVID, que es como lo dijo el doctor Fauci en febrero, pero también le llaman long COVID, COVID largo, efectos COVID crónico. Entonces, para que no haya confusión, es todo lo que vemos después de la enfermedad, que sí existe y que es muy complicado y que a la mayoría de las personas que les da COVID tienen de una manera u otra algún síntoma. Aquí les voy a enseñar por qué también se vuelve un poco complicado, porque también depende mucho en qué momento se da todos estos síntomas. Entonces, al principio vemos que hay exposición al virus, tienen un COVID agudo que se puede agravar y ser COVID grave, o también que empieza a mejorar. Pero después de 4 semanas, que es generalmente lo que se considera COVID agudo, si siguen estos síntomas en el tiempo, de las 4 semanas a las 12, actualmente se le está llamando COVID persistente, pero después de la semana 12, si siguen, entonces ya se conoce como COVID largo o secuelas. Y básicamente afecta a todos los órganos, tienen todo tipo de síntomas. Y ahora en esta figura van a ver, son todos los síntomas que los voy a ver poco a poco y les voy a ir explicando. Aquí lo que les quiero enseñar es que es el artículo que 7 científicas mexicanas, que son médicas y científicas, hicimos el año pasado, a finales del año. Estábamos muy preocupadas porque decíamos, bueno, está pasando algo muy extraño, las pacientes que tenían COVID se están complicando, algunos tienen infarto cerebral, infarto cardíaco, muchas enfermedades psiquiátricas. ¿Qué es lo que está pasando? Y dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión de la literatura, donde vamos a hacer todo lo que se ha publicado hasta la fecha de todos estos síntomas, y vamos a hacer un metaanálisis, que es reanalizar todos estos síntomas para poder tener una fotografía de lo que está sucediendo. Y esto es lo que hicimos y es lo que les voy a presentar ahora. Bueno, la metodología la voy a explicar brevemente, y después de buscar toda la literatura nos encontramos con 15 estudios que tenían nuestra definición, que queríamos una población de pacientes que tenían COVID y ver qué porcentaje habían tenido estos síntomas que persistían después de lo que es COVID agudo. Incluimos en el estudio 47,910 personas y en esto se reanalizó. Brevemente les voy a explicar los estudios, qué es los que incluimos. La mayoría se hicieron en Europa y en Estados Unidos, pero también había un estudio en México, por ejemplo, y la población que se incluyó era desde los 18 hasta los 84 años. También incluía pacientes que habían tenido COVID leve, moderado y grave. Y era después de 15 días de haber tenido COVID hasta 110. Y estos síntomas que encontramos, bueno, era porque hasta después de los 110 es cuando se preguntó y se analizó, pero esto sigue. Y hay un estudio que se publicó hace poco, que era después de 6 meses, que presentaba algo muy parecido de lo que encontramos. Pero bueno, hasta ahora lo que más se ha seguido es hasta 6 meses, y poco a poco van a haber otras publicaciones que ya podremos saber hasta el año
qué es lo que está sucediendo. La mayoría de los artículos se enfocaban en un sistema, por ejemplo, en los problemas neurológicos o en los problemas pulmonares, o si la falta de poder oler. Entonces, a la hora de nosotros juntarlo, es cuando pudimos ver todo la gran fotografía. Y también mucho de esto, es mejor que lo sepan ahora, dejó más preguntas de lo que esperábamos. O sea, ahora no sabemos qué síntomas están presentes más en adultos o en jóvenes. No sabemos si se presentan algunos síntomas más frecuentes en los que tuvieron COVID grave o leve. No sabemos por cuánto tiempo van a durar. Puede ser meses, puede ser años. O sea, en general, quedaron muchas preguntas, pero a mí en lo personal me dejó más tranquila, porque sí vi que la mayoría de los síntomas tienen solución y la mayoría sí van mejorando con el tiempo. Entonces sí hay unos casos, pocos casos, que no se sabe por cuánto tiempo van, pero en general yo creo que es algo que es para reconocerse, es decir, bueno, es real, después de COVID voy a seguir con síntomas. Tenemos que tener mucha paciencia, porque estos síntomas pueden durar por semanas, meses, inclusive un año, y los médicos y las familias tienen que reconocerlo, que es una realidad, que quedan síntomas después de haber tenido COVID y que es muy pesado, porque uno ya quiere estar bien y no puede estar bien, y tiene que reconocerlo, aceptarlo y también buscar ayuda con el médico. Entonces, lo que encontramos es que al menos 80% de las personas tenían al menos uno o más síntomas. Entonces, de cada 10, 8 personas tenían uno o más síntomas, que esto es pues muchísimo, ¿no? Entonces, sí fue muy impresionante, porque no nos esperábamos que hubieran tantos, y de hecho en nuestro estudio pues fueron 55, pero ahora se están hablando pues de más de 100 síntomas, y básicamente afectan todo el cuerpo. Y primero les voy a hablar de los más comunes, que el número 1, el más común, es la fatiga. Todas las personas que les da COVID pues están muy cansados. Es un cansancio muy específico, que empieza más en la tarde, que están muy cansados, pero no se pueden dormir porque da insomnio, y esto pues puede seguir unas semanas o meses. Y en algunos casos esto se vuelve más como un síndrome como de fatiga crónica, que es se llama, también conoce como fibromialgia, que básicamente afecta muchísimas áreas en el cuerpo. O sea, hay dolores de cabeza, hay dolores musculares, de articulación, problemas urinarios, de ojo, de piel, del estómago, del sistema reproductivo. Entonces, si tenemos que decir a qué es lo que más se conoce de lo que tenemos experiencia, sería a este síndrome, que además no se conoce mucho, y es muy difícil hacer el diagnóstico. La mayoría de los pacientes no tienen diagnóstico, porque no hay un laboratorio que puedas hacer y hacer el diagnóstico, y tampoco hay un tratamiento claro. O sea, se tienen que tratar los síntomas. Entonces, pues ahora hay mucha investigación, y los pacientes que tienen fatiga crónica pues se van a beneficiar de toda esta investigación que se está teniendo, pues gracias a COVID, de tratar de buscar biomarcadores para poder hacer el diagnóstico y también para mejorar el tratamiento. Luego, el número 2, el que es más común, en 44%, es el dolor de cabeza. Esto pues también desde COVID agudo, y puede seguir, o sea, personas que a lo mejor tenían migraña antes y se complica y tienen más seguido, o también que nunca han tenido dolor de cabeza antes y empieza. Esto es muy común. Y bueno, cualquiera de estos síntomas, lo mejor es ir al médico, porque pueden haber de diferentes razones por la que hay este dolor de cabeza. O sea, podría ser por hipertensión, o por estar deshidratados, o por falta de sueño, o parte del síndrome de post-COVID. Entonces, pues esto sí es normal, como puede ser que va mejorando con el tiempo, como la mayoría de los síntomas. Luego, el tercero es el 27%, es trastornos de atención,
Y esto es algo que se haya llamado mucho la atención de COVID, que es como neblina mental, es brain fog en inglés, y es que, bueno, hay falta de atención, falta de concentración, que uno siente que pues no está presente, que es como mucha confusión. Esto pues se cree que es por células inflamatorias en el cerebro y pues es algo que sí se agrava si uno no duerme bien. Entonces también en COVID hay problemas de sueño que se puede agravar, pero sí, también van mejorando con el tiempo. Luego, la pérdida de cabello es en las redes sociales, es lo que más la gente se queja. Y no es característico de COVID, porque también sucede cuando hay mucho estrés. Y sí, sí, lo que sí les puedo decir es que sí mejora. Después de unos meses esto sí mejora, pero sí hay tratamientos, pueden ir con dermatólogo. Pero bueno, es una de las cosas que la gente más se queja. Luego es la disnea, que es la falta de aire, que es muy común en todos los que han tenido COVID, que puede ser que se camina un poco, entonces nos ponemos a caminar y entonces ya sentimos que falta el aire o que subimos las escaleras, o también hay disnea del sueño, que estamos dormidos y tenemos problemas de respirar, pero también es todos los síntomas que son pulmonares, o sea, tos, problemas de respirar, que dolor en el pecho, todo eso es muy común y básicamente pues se necesita tener un seguimiento con el médico para estar seguro de la evolución, que no hubo algún problema que se haya quedado en el pulmón, que necesite tratamiento, y podría ser algo tan simple como rehabilitación, que tener algunos ejercicios para mejorar la respiración, que bueno, más adelante les voy a dar unas páginas web donde hay muchos videos que ayudan a mejorar la capacidad pulmonar, a ayudar a respirar, a regresar poco a poco a lo que era antes nuestros pulmones, pero bueno, ante la duda siempre ir con el médico. Y luego lo que es también muy común es que los alimentos no nos saben o que no podemos oler. Y esto pues puede ser por unas semanas, o sea, gente que no huele nada en unas semanas y mejora, pero hay otros que sí se queda, que parece que hay un daño en la nariz, en el nervio, y puede durar meses. O sea, hay gente que por 4 o 6 meses no huele nada y de repente empiezan a oler diferente o que los sabores saben diferentes. Por ejemplo, que las papas saben a tierra o que los plátanos verdes saben muy maduros. Entonces hay un cambio, pero generalmente poco a poco regresa, pero sí hay gente que tarda un año. O sea, a mi hijo le duró un año en regresar a la normalidad y pues es cosa de tener paciencia. Y sí sirve mucho hacer ejercicios, por ejemplo, de rehabilitación, o sea, para todos los síntomas, y cada síntoma pues es diferente rehabilitación, pero en el caso de oler, por ejemplo, oler perfume, mostaza, cosas fuertes, con el principio básico de que lo que no se usa se atrofia. Entonces, si nosotros podemos estimular el nervio, aunque no olamos nada, pues sirve y poco a poco va mejorando. Bueno, muchas de las pláticas he nada más dicho las primeras 10, y aquí voy a hablar un poco de todas para que tengan una idea, ya que mucha gente me lo ha pedido. Y uno de los sistemas que más se ha afectado es el sistema nervioso y también enfermedades mentales, psiquiátricos. El número 1 de trastornos mentales es la pérdida de memoria. Esto también puede ser con lo que les estaba explicando de tener neblina mental, pero también en algunas personas que tenían problemas para recordar cosas, que empeora. Entonces podría ser que la demencia empeore o por un determinado tiempo o que empeore pues para más largo, o en personas que nunca han tenido ningún problema, que de repente empiecen a perder la memoria, pero esto también sí puede mejorar. Y sobre todo enfocarse en dormir, porque muchos de estos trastornos, por falta de sueño, empiezan a tener síntomas. También problemas de la salud. Bueno, todas las enfermedades psiquiátricas se pueden presentar. Entonces hay depresión, ansiedad,
problemas de sueño, también problemas de alimentación, puede ser obsesivo compulsivo, o sea, todas las enfermedades mentales pueden activarse y también podrían ser por falta de sueño y también obviamente por lo que es todo el estrés de tener COVID, el estrés de pensar que uno se puede morir, de quedarse sin trabajo, de toda la gente alrededor que se enferma o familiares que se murieron, todo esto afecta. Entonces, pero no nada más es todo lo social y todo el ambiente, sino también puede ser parte de la enfermedad. Y esto se tiene que tomar muy en serio, porque no es así como, ya estás bien, ya te curaste, no te pasó nada, pues ya, estás bien. Realmente se tiene que reconocer, uno mismo tiene que decir, bueno, esto, pues no estoy como antes, no me siento bien, y buscar ayuda. O sea, sí hay personas que se han suicidado después de haber tenido COVID y pues puede ser parte de la enfermedad. Entonces, hasta cualquier duda, busquen ayuda que hay con el médico, con psiquiatras, porque sí es real y sí todo esto se tiene que aceptar. Pero bueno, también hay problemas neurológicos. Una de las cosas es el ictus, que es puede haber embolia cerebral. Aquí en estos estudios salió el 3%, pues que es muy alto. Eh, pero bueno, también hay algunos pacientes que pasan COVID y después de unos meses, pues regresan al hospital o tienen estos problemas más graves. Entonces, si uno ha tenido COVID, no puede decir, no, pues yo ya me salvé, ya soy inmune y ya no me tengo que cuidar. O sea, realmente, si uno se mejora, es el momento cuando mejor tiene que tener la salud, tiene que seguir comiendo bien, haciendo ejercicio, tomando agua, caminando, pero pues, seguir haciendo todo para prevenir que haya peores efectos. Y bueno, los otros que voy a mencionar es que puede haber sudoración o escalofríos, puede haber pérdida de peso o aumento de peso. El dolor, puede haber dolor en todos lados, desde la punta del pie hasta el dolor de cabeza, dolor torácico, dolor en el estómago, en las articulaciones, en los músculos. De hecho, hay un estudio que dice los medicamentos más comunes y uno de los que más se ha usado es para dolor, para tratar dolor. Entonces también hay gente que tiene hipertensión, empieza con hipertensión y también diabetes mellitus o que tenía y se empeoró. Y también es interesante mencionar que con el otro coronavirus, el MERS, había pacientes que tenían la glucosa alta y esto por un determinado tiempo, unos meses. Entonces podría ser que también en COVID empiece a subir la glucosa. Entonces esto es importante para los médicos saber que podría ser que no es que ya se desató una diabetes mellitus, pero que es unos meses en que la glucosa está alta y bueno, también de caso a caso se tiene que valorar, pero también podría ser nada más de empezar con tratamiento con alimentación para ver si mejora antes de decidir dar un medicamento. Pero bueno, esto es en una persona sana que nunca ha tenido nada y que ha tenido un seguimiento y de repente se ve la glucosa alta. También se afectan, bueno, todos los sentidos, los ojos, están los ojos rojos, puede haber glaucoma, que suba la presión, que estén secas, que no tengan lágrimas. También los oídos, podría ser que haya un zumbido que se llama tinnitus, que está así constantemente en el oído, o que haya una pérdida de audición súbita en un oído. También, pero la mayoría de estos casos se recupera, o sea, puede ser mucha gente. Yo tenía tinnitus y después de 4 meses se me quitó y sí he oído mucha gente que dice que mejora de esto solo, pero también lo que les decía de la rehabilitación. Por ejemplo, si tienen pérdida de audición, lo peor es taparse el oído y dejar de oír, sino lo mejor es poner como el teléfono, la música, lo más bajo donde todavía pueden oír y ir subiendo poco a poco para estimular el nervio. Bueno, también hay enrojecimiento facial, bueno, todo lo de la piel se puede afectar, del corazón, desde palpitaciones que sienten el corazón que va muy rápido, hasta algo más grave como miocarditis. Sí hay algunos casos, pocos casos en que hasta
tienen que tener un trasplante de corazón. Pero bueno, estos son casos el 1%, y también hay casos que los médicos piensan, bueno, esto va a ser crónico y el paciente pues realmente ya nunca se va a recuperar, y después de unos meses se ha recuperado increíblemente, cosas que nunca habíamos visto. Entonces, pues como les decía, cada paciente les da diferente, y tampoco podemos basarnos en la experiencia de otras enfermedades porque esto es nuevo. Entonces no se puede saber con certitud. También puede afectar el riñón, trastornos digestivos, por ejemplo, pues diarrea, dolor de estómago, sangrado, colitis, personas que tenían CUSI o Crohn, o una enfermedad autoinmune que también les puede empezar a afectar más fuerte. También dolores de articulaciones o edema. También hay problemas en la menstruación, mujeres que dejan de menstruar por un mes o que están menstruando muchos más días de lo que están acostumbradas. También hombres que dicen que hay impotencia, alteraciones cutáneas. Bueno, como les había dicho, puede afectar todo y puede afectar uno o más, y no se sabe, bueno, qué personas tienen predisposición a qué, ni cómo prevenirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocerlo y tratarlo, y mucho es tratar pues los síntomas. Este es un estudio que lo hicieron hasta después de 6 meses y fueron muy similares lo que encontraron a nuestro estudio. Y esto, bueno, fue en 234 personas, pero para que vean que todo esto es lo mismo, pero 6 meses. Y poco a poco vamos a tener más tiempo y podremos tener una idea cuánto tiempo dura cada síntoma, porque en ese momento, pues no sabemos. Con nuestro estudio podemos tener una fotografía de todo lo que hay, pero no les podemos decir cuánto tiempo va a ser cada cosa o quién le va a dar esto o cómo prevenirlo. Bueno, lo del tratamiento, esto lo puse que son 2 guías y las puse más para los médicos generales, médicos internistas o que están viendo al paciente, que hay muchas guías. Estas dos, una está en el BMJ, que dice todo lo que se tiene que considerar cuando se valora a un paciente que ha tenido COVID, los laboratorios y qué cosas valorar. Y también está el de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que está en la página web, que está muy, muy completa, y que yo creo que es muy, muy importante porque no tenemos que basarnos en otras enfermedades o tener que reinventar todo esto cuando ya ahora ya hay guías. Hace 6 meses no había, pero poco a poco empiezan a salir. Y también empiezan a haber clínicas post-COVID, porque pues como ven, afecta todo el cuerpo. Entonces se tiene que ver todo de una manera integral, porque es muy difícil pues tener que ir a 5 especialistas diferentes y que cada uno diga algo diferente y un tratamiento diferente. Entonces lo ideal es que en estas clínicas COVID los pueden ver varios especialistas y poder darles un manejo, un tratamiento, una rehabilitación que sea global a todo el cuerpo. Y bueno, les tengo algunas que encontré de Teletón, que son clínicas que tienen rehabilitación, diferentes tipos de rehabilitaciones. También hay en hospitales privados, como en el ABC y en el Ángeles. Y en una búsqueda rápida en Google encontré que el INER o la Universidad Autónoma del Estado de México también están teniendo estas clínicas post-COVID, pero debe de haber más. Mundialmente cada vez empiezo a oír que hay más, y sí se tiene que todos los lugares trabajar juntos y tratar de que el paciente esté tratado conjuntamente, y también los pacientes que busquen y pidan esto. Y esto son guías para hacer estas clínicas post-COVID, que también las pongo aquí por si hay médicos o si hay hospitales o asociaciones que quieran empezar estas clínicas. No tienen que empezar todo de cero. Son guías pues de la Organización Mundial de la Salud, de Europa, de NICE. O sea, hay varios grupos que se han juntado, pero básicamente lo que dice es que la rehabilitación tiene que ser a todo nivel, o sea, general, pulmonar, musculoesquelética, tener ejercicios y también tener todo lo psicológico, la dieta,
cardíaco, neurológicos. Es muy, muy complejo, o sea, podríamos estar horas, o sea, son documentos de 100 hojas, porque realmente el tratamiento es enorme. O sea, a mí me gustaría poder decirles, no, pues se trata así este síntoma y ya, háganlo y ya van a estar bien. Pero pues la realidad es que son síntomas que pueden durar hasta un año o más, que no dependen nada más del médico ni de un medicamento y se curan, sino que tenemos que poner mucho de nuestra parte. Y por eso, bueno, también pongo esta foto donde enseña que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo nos dice descansa, tenemos que descansar. No podemos decir, no, no, ya estuve enfermo, tengo que trabajar. O sea, si nosotros no escuchamos al cuerpo, esto se va a hacer más largo. Entonces, si nos dice que tomes aguas, agua o que reduzcas el estrés o que duermas más, pues lo tenemos que hacer. Y también lo que es la alimentación intuitiva de aprender a escuchar tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo te pide algo, o sea, si no es que, no, pues a mí me pide alcohol y me pide fiesta y pues lo haces, pero luego te sientes tan mal que no es lo que te estaba pidiendo. Entonces uno tiene que estar aprendiendo que si come bien, come fruta, verdura, cosas desinflamatorias como pescado, o sea, lo que es la dieta mediterránea. Comes eso y después te vas a sentir mejor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a oír al cuerpo qué alimentos nos caen bien, qué alimentos nos hacen sentir mejor y qué actividades. O sea, si empiezas a hacer ejercicio, también hay guías que te dicen cómo empezar a hacer ejercicio, porque tiene que ser de poco e ir aumentando. Porque si tú haces mucho, pues te vas a sentir terrible. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a escuchar. Y por el otro lado, pues como les mencionaba, hay muchas páginas en el internet que hay programas de cómo rehabilitar el pulmón. Está el de la Fundación Slim, que haces un cuestionario y te recomienda específicos ejercicios, y también que es, bueno, estos dos de la UNAM y el de asistencia, que es unos videos del ABC. Pero bueno, la conclusión es que hay que prevenir. Entonces, sí se tiene que hacer todo lo que ya sabemos, de usar el cubrebocas bien ajustado, de evitar lugares cerrados, de abrir las ventanas, que haya ventilación, lavar las manos y sobre todo, pues ponerse la vacuna. Porque en estos casos no hay manera de prevenir todos estos síntomas más que prevenir que te dé COVID. Y es la única manera. Entonces, pues sí tienen que tomar todas estas medidas. La pandemia no se ha acabado, el virus sigue ahí. Si no han tenido COVID y no han tenido estas secuelas y síntomas, pues son muy afortunados. Síganse cuidando, pónganse la vacuna. Si ya tienen COVID y están cursando con COVID, hay manera de prevenirlo, que les dé estos síntomas de dos maneras. Una es abrir todas las ventanas y que haya ventilación, porque como saben, entre más carga viral, aumenta la posibilidad de tener COVID grave o tener estas secuelas. Entonces, aunque estén solos, si hay ventilación, baja la carga viral y también si no se están reinfectando. Y también lávense las manos constantemente, porque si tienen COVID, tosen, tienen el virus en la mano, tocan el oído, los ojos, pues pueden ayudar al virus a propagarse dentro de su mismo cuerpo. Entonces, lávense las manos constantemente. Y también hay algunos estudios, o sea, no hay estudios grandes, sino son más pacientes, personas que dicen que los vacunaron y que mejoraron estos síntomas. Entonces, poco a poco va a haber más investigación para ver qué síntomas se mejoran con la vacuna, pero bueno, sí parece ser que si uno se vacuna, mejoran muchos de estos síntomas. Y pues sí, me gustaría agradecer a todos. Yo estoy en Twitter, cualquier pregunta que tengan me pueden escribir. Todos los días pongo cosas de lo más nuevo de COVID. También estas son médicas científicas que también son autoras del artículo que les presenté. Todas también están actualizando y poniendo cosas. A cualquiera de nosotras nos puede preguntar. Si no sabemos, pues lo comentamos entre nosotras o los podemos orientar de cualquier manera. Y pues muchas gracias a todos.